Senador, ¿cómo está? Senador, ¿cómo está? Gusto saludarla. Muy Oiga, bien. fueron temas relevantes. Esta cuestión del crédito de nóminas, ¿en qué consiste? ¿Cómo percibe esta cuestión? Bueno, es una reforma que va en beneficio de quienes solicitan créditos, particularmente en instituciones públicas. También lo existen en las privadas, pero en las partes públicas los porcentajes son muy altos. En un año o en el tiempo que solicita la burocracia este tipo de créditos, se vuelven mucho más altos que las propias instituciones bancarias y se llevan a cabo en financieras. Esto se hace en gobiernos municipales, en gobiernos de las entidades federativas, y yo creo que tiene un sentido de justicia. Y es correcto y es justo. ¿Va a ser más fácil que uno pueda acceder a un crédito a través de este medio? Mucho más fácil, menos burocrático y con mayor transparencia. Senador, ¿qué acciones se van a tomar aquí en la Cámara Alta por lo de la energía eléctrica? Se está haciendo estos llamados para que se ahorre energía. ¿Aquí ya se tomó alguna decisión? No hemos tomado aún una decisión, sin embargo, el hecho de que no estemos trabajando al 100% en todas las oficinas, existe un ahorro considerable en los gastos de mantenimiento, que son de energía eléctrica, que son de agua potable, y que estamos siendo muy austeros y sobre todo muy racionados en el gasto que es del Senado. Esto desde el inicio de la legislatura. Sin embargo, considero que es un momento de reflexión humana en el que todos nos sumemos al llamado que hacen diferentes autoridades de diferentes niveles para poder considerar y que ojalá no tengamos este tipo de necesidades que se tienen en el norte del país o en el sur de los Estados Unidos, derivado del cambio climático y de los excesos de fríos que existen. Senador, por otro lado, la situación de Félix Salgado Macedonio continúa. Tú como presidente del Senado, ¿qué opinión le merece, como persona más que como presidente, el hecho de que su partido le siga apoyando cuando hay quejas e inconformidad por tantas mujeres en el país? Yo expreso y soy de los que creo en la presunción de inocencia de nuestro sistema jurídico. Sin embargo, si hay algún delito que perseguir o que sancionar, se debe hacer frente. No es correcto tampoco que en los tiempos electorales exista una situación de esta naturaleza cuando en años pasados no se había tocado. Nunca voy a estar a favor de alguien que cometa un delito, en este caso de violación, jamás. Sobre todo soy padre de 3 hijas, soy un hombre que respeto mucho a las mujeres y que debemos ser defensores de todas las mujeres de nuestro país, independientemente de su condición social, económica, debemos ser garantes de un Estado de Derecho en el que legislamos para proteger a los más vulnerables. Es que hay 5 denuncias, prácticamente 5 denuncias. Entre ellas una es menor de edad, es estupro prácticamente. O sea, realmente, pues sí hay mucha sociedad, gran parte de la sociedad está en contra de esta situación. Yo invitaría al senador Félix Salgado a aclarar y a dar la cara para que la opinión pública conozca también su versión. Y esto creo que pudiera ser benéfico, y si hay algún delito que perseguir, repito, se debe seguir el procedimiento. Por el bien de la justicia del país. Por el bien de todos, no debe haber privilegios ni exclusión para nadie. Senador, en otro tema, la cuestión de la vacunación. Al parecer continúan pidiendo la credencial de elector. ¿Qué llamado hace usted como presidente del Senado a estos servidores de la nación que pues la verdad parece que están trabajando en pro del partido? Yo solicito como presidente del Senado que no pidan la credencial de elector más que para una identificación, para un tema de control interno, que no se preste a configurarse en un delito electoral, porque acabamos de aprobar el 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Es un delito grave, y si vamos a estar pidiendo este tipo de documentación que pueda configurarse algún ilícito,
pues que lo piensen dos veces. Claro, y es que además hay personas, como lo decía el senador Monreal, para la bancarización de los dólares de migrantes, pues hay gente que no tiene la credencial de elector, y entonces si hay gente que no tiene la credencial de elector, pues podría caer en la posibilidad de que no se le vacunara por no tener este documento, y pues no sería lo viable, ¿no? No se le puede negar el derecho a vacunación a nadie. En las zonas rurales, los comisariados, los agentes municipales traen un control de sus vecinos. En los barrios, en las colonias urbanas, también se tiene una identificación, y yo creo que las autoridades municipales juegan un papel importantísimo en este proceso de vacunación. Lo deben jugar las entidades federativas a través de sus gobernadores, pero yo creo que la primera instancia debe ser los ayuntamientos, porque son quienes tienen el contacto directo con la ciudadanía. No se le puede negar un derecho elemental a nadie. Hay otras formas de identificarse, está la CURP, está el acta de nacimiento, y quienes lleven también hasta las licencias, quienes lleven su certificado del Servicio Militar Nacional o un pasaporte, no necesariamente es una identificación electoral, porque podría malinterpretarse, y en este momento de proceso electoral sería muy mezquino y muy ruin aprovechar el proceso de vacunación para ganar simpatías electorales. En relación a otro tema, perdón, en la cuestión de la ley en materia eléctrica, habría que escuchar a todas las voces, senador, porque hubo un parlamento abierto en la Cámara de Diputados, pero dicen que hubo mucha simulación. Tendría que escucharse a todas las voces, porque están alertando y alertando de que, bueno, pues esto podría ser complicado para las inversiones y podría ahuyentar las inversiones del país. Habría que escuchar todas las voces, ¿no, senador? Yo creo que además de escuchar las voces, habría que tomar en cuenta el resolutivo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió respecto a un decreto que sacó la Secretaría de Energía. Creo yo que debemos ser muy responsables, escuchar y sobre todo tener las referencias de lo que nos están expresando diferentes grupos de la iniciativa privada, porque prácticamente las inversiones que se hacen en esta materia vienen de ellos. ¿Deben de ser con justicia? Sí. No debe ser por encima tampoco del Estado. Creo que debe ser el órgano rector del Estado, pero definitivamente hay que darle voz. Nosotros tendremos en su momento y en su oportunidad de escuchar a los diferentes sectores, y ojalá podamos tener una conclusión importante y en beneficio de todos. Aquí no habrá simulación, aquí no se prestará la simulación, estos foros, este parlamento abierto. Nunca hemos actuado con simulación, hemos actuado con mucha responsabilidad, hemos sacado grandes reformas como la Guardia Nacional, la reforma educativa, revocación de mandato, lo que se le dice como fuero presidencial, bueno, tantas reformas que se han hecho con mucha responsabilidad. Estoy completamente seguro que el Senado está a la altura de las circunstancias de México y del momento en el que estamos atravesando, y no podemos actuar de manera unilateral. Tenemos que actuar dándole la voz a todos los mexicanos y a todos los que creen en este país también. Gracias.